Ahora, la función de las genealogías es hilvanar la historia. No, desde luego que es un interés. Hay genealogías aquí en el Génesis, en estos capítulos, de tipo yavista, pero hay genealogías de tipo sacerdotal, que son, ya saben, más estructuradas, vivió tantos años, tuvo a tal hijo y vivió todavía otros tantos años, etcétera, así de una forma muy esquemática. Esas son de tipo sacerdotal y tienen su chiste las genealogías. Tratan, como en este caso, de unir el diluvio con Abraham. No es una historia tal cual, porque no se pueden, porque ni siquiera tienen historias para contar, digamos, ¿no? Pero sí unen la vida de Abraham con la vida de Noé, ¿verdad? A través de 290 años. Este, bueno, luego, después de esto, es lo que quería yo recordar de ahora vamos al ciclo de Abraham que les acabo de enviar. Eh, el ciclo de Abraham abarca del capítulo final, del capítulo 11, lo que acabo de mencionar, que ya es Abraham, hasta el capítulo 25, ¿verdad? Cuando ya empieza el ciclo de Jacob. Y después del ciclo de Jacob viene el ciclo de José, que son los, digamos, los tres grandes patriarcas. Y con José, pues nos vamos a meter a Egipto, ¿ven? Y después en el Éxodo, pues ya viene toda la historia del pueblo en Egipto. Ya hemos comentado de la trascendencia histórica del Génesis en este sentido. Dejamos el capítulo 1:11, que es la prehistoria, y se refiere a toda la humanidad. Ya al final se centra en Abraham, pero los últimos versículos para seguir la descendencia de Sem hasta Abraham. Pero en general, los primeros 11 capítulos del Génesis hablan de la historia del mundo. A partir del capítulo 12 ya nos vamos a centrar en una persona, ¿verdad? Abraham, que va a ser el padre del pueblo de Israel, ¿no? Entonces ya, digamos, el zoom ya se mete directamente al pueblo de Israel. Y Abraham es el gran padre de la fe. Son los capítulos 12 a 25. Después viene Isaac, hijo de Abraham, ¿verdad? Pero de Isaac tenemos un par de capítulos, ¿no? Es en realidad el ciclo de Abraham, más bien forma parte el ciclo de Isaac, forma más bien parte del ciclo de Abraham y sobre todo del ciclo de Jacob. De Isaac tenemos muy poco en el Génesis. Por eso tenemos tres grandes ciclos: Abraham, Jacob y luego José, ¿verdad? Y quiero mostrarles un mapa, a ver si están viendo un mapa. No, ¿verdad? No, 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 no. Entonces tenemos que dejar de compartir para empezar a compartir. Pero este mapa es de un programa que se llama BibleWorks. Y aquí al lado izquierdo tenemos, digamos, las indicaciones para ver el mapa, que va cambiando conforme las indicaciones que le metamos. Y fíjense la ventaja de este mapa. Lo voy a hacer pequeño, digo grande. Y aquí tenemos, pues, la historia de Abraham, ¿no? Acá está Roma, acá está Grecia, acá está Turquía, Asia Menor, el Sinaí, acá está Egipto, es el delta del Nilo. Esa es la península arábiga. Aquí estaría el Éufrates de este lado, siguiendo la línea roja, y el Tigris siguiendo al norte, al pie de esas montañas. Al norte, Asiria, de Mesopotamia, y al sur, Babilonia. Este, en rojo está el itinerario, la ruta que siguió a Abraham. Entonces, me voy a permitir hacerlo un poco
mucho más grande el mapa. Pues aquí tenemos, antes de llegar al Golfo Pérsico, está Ur. Aquí desemboca el río Éufrates, que es este que estoy marcando, y por acá el río Tigris. Por eso Mesopotamia, en medio de dos ríos. Eso quiere decir que al sur de Mesopotamia se desarrolló Babilonia, y una de las principales ciudades antiguas era Ur. El texto dice que Abraham llegó de Ur, salió de Ur de los caldeos, con su padre, con su padre, Terah, y se fueron, siguiendo, bordeando el río Éufrates, se fueron hasta Harán, Harán, que estaría en la parte norte del río Éufrates, este, en, aquí, en Siria, en el corazón de Siria, ¿verdad? Y luego bajó hacia Canaán, ¿no? Pues cuando le habla a Dios, aquí es lo que vamos a ver ahorita, y le dice, deja tu tierra, etcétera, y vete a la tierra que te mostraré, y es precisamente esta, la tierra de, eh, la tierra de Canaán, ¿no? Aquí está el Mar Rojo, estoy señalando el río Jordán, este es el lago de Galilea, ¿verdad? Aquí está el Monte Hermón, desgraciadamente sabemos muy bien dónde está Gaza, ¿verdad? Bueno, esta es la tierra de Canaán, ¿verdad? Donde bajó Abraham. Hoy vamos a alcanzar a ver cuándo se fue a Egipto. Quién sabe si haya llegado hasta acá a Egipto, probablemente solamente al delta de Egipto, a esta zona, que es una zona, como el mapa lo muestra, pues muy verde. ¿Por qué? Porque ahí el río Nilo se difunde, se dispersa en muchos brazos que hacen muy fértil toda esta zona. Pero acá en el sur del Nilo, ustedes ahora que vayamos para allá, pueden poner un pie en el río Nilo, que es inmensamente bello y grande, y el otro pie en el desierto, ¿no? En el desierto de arenas y salvaje. Acá, sin embargo, pues ya el río se abre en diferentes afluentes, en diferentes arroyos y forma un delta. Entonces, probablemente, no se dice a dónde llegó Abraham, pero muy probablemente fue nada más al delta del Nilo. Bueno, y así esto se lo muestro para que se den una idea de cómo es la geografía, ¿verdad? Del mundo de los patriarcas, que todo se va a centrar aquí. Este es con rojo el itinerario de Abraham. Abraham regresa a Canaán y bueno, de aquí va a ser lo mismo. Ciclo de Jacob, va a ser en la misma zona. Jacob finalmente se va con sus hijos a Egipto, ¿verdad? Y es donde José se convierte en el jefe. Hay otro, eh, quería mostrarles un mapa, a ver si lo voy a buscar porque me parece que es interesante, de cómo se distribuyeron los hijos de Noé en el mundo. Y discúlpenme que pierda un poquito de tiempo, pero eh, me parece importante. Cerca mi carpeta. Entonces en este momento se lo comparto. Disculpen. Oh, aquí está. Miren, la distribución de los hijos de, de Noé, ven que se distribuyeron y es lo que vimos en el capítulo anterior, es un poco engañosa. Aquí tenemos en amarillo lo que serían los hijos de Cam, en, aquí en gris los hijos de Sem, los semitas, y en rojo los hijos de Jafet. Y se lo pongo aquí porque muy convenientemente, pues ya saben que el problema es que Cam vio desnudo a su padre Noé. Noé se emborrachó después del diluvio, se emborrachó. Esto está narrado en el capítulo
en el capítulo 9, ¿verdad? Y entonces, del Génesis, después del diluvio, Noé se emborracha y Cam lo ve desnudo. Así dice el texto. Y entonces va con sus hermanos Sem y Jafet y les dice, nuestro padre está en inquéribus. Y entonces ellos dos se acercan a su padre, Noé, con una cobija, con una manta, pero se acercan de espaldas sin verlo y lo cubren. Y cuando Noé vuelve de sus cinco sentidos, maldice a Cam. ¿Quién sabe? Bueno, queda la impresión de que Cam tocó a su padre o se burló de él. Eso no lo dice el texto, pero queda esa impresión porque Noé lo maldice y le dice Cam, el padre de Canaán, padre de Canaán, va a servir a sus hermanos. Y entonces, si ustedes ven la mayoría, ponen en internet, distribución de los hijos de Noé, les van a decir la inmensa mayoría que los camitas son los negros y que son los que habitaron en Egipto y en África. Y este texto se ha utilizado de una manera política muy asquerosa, perdónenme la palabra, para justificar la esclavitud de los negros egipcios. Son malditos desde Noé y los negros habitaron en África y sirvieron a sus hermanos, a Sem y a Jafet. Y eso es falso, es completa y absolutamente falso. Los camitas, bueno, toda la población de Mesopotamia era camita, o sea, no es cierto que los camitas son los negros, eso es falso. Miren, aquí en Canaán ocupan una buena parte los camitas, lo mismo acá, en la península arábiga, pero también Mesopotamia, los mesopotámicos son camitas. Eso por un lado. Por el otro lado, no es cierto que los africanos fueran siempre esclavos, ¿eh? Esa esclavitud de los africanos comienza en el siglo XVI, cuando muy convenientemente los europeos pues empiezan a ver que son más fuertes, que tienen más armas, que tienen más recursos y empiezan a abusar de los africanos, en general negros. Pero nada de eso está en la Biblia, ¿eh? O sea, tomar la Biblia para justificar la esclavitud de los negros es una soberana estupidez. Eso es una manipulación, además grotesca, porque no es verdad que los negros son los camitas, sí es verdad que los camitas preponderantemente, según la Biblia, habitaron en África, pero la esclavitud de los africanos viene a partir del siglo XVI. De hecho, una de las grandes civilizaciones es Egipto. Negros, probablemente Moisés era negro, ¿eh? Ah, sí, probablemente Moisés era negro. Eh, porque Séfora, cuando lo ve, cuando Moisés les ayuda a Séfora y a sus hermanas a brevar a sus ovejas, eh, a su rebaño, ellas piensan que es un egipcio. Muy probablemente era negro, Noé. Este, y el gran imperio del segundo, tercer milenio antes de Cristo, ese es el imperio egipcio. Y luego la otra cuna de la civilización está acá en Mesopotamia, también camitas. Entonces, eso de que los negros son tontos, torpes y merecen ser esclavizados, eso es una tontería que viene del siglo XVI, ¿verdad? Bueno, esto se me hizo importante. eh, Disculpen si me salí, si hice política, pero me pareció importante, digamos, subrayarlo, porque muy convenientemente, si los europeos dijeron, ay, pues malditos desde la Biblia, los negros, y no tienen el mismo rango que tenemos los blancos. Bueno, entonces vamos ahora sí ya a la historia de Abraham, ¿verdad? Me voy a saltar estos versículos
de los que ya hablé, y luego nos vamos a Abraham. El Señor llama a Abraham y dice, este, deja la casa de tu padre y vente a la tierra que te mostraré. Pero están en Harán. Y entonces le dice, bueno, es una bendición. Aquí se llama Abraham, tal cual, sin la H-A, Abraham, así dice en griego, y así dice en hebreo, ¿verdad? Lo voy a hacer un poquito más grande. Este, aquí está, ¿verdad? Ya después le cambia el nombre, ¿verdad? Y ya, bueno, entonces aquí está la vocación de Abraham, deja la casa de tu padre y vente. Ya les dije que su padre, Terah, vivía cuando Abraham salió. Después, más adelante dice qué edad tenía Abraham y de ahí lo podemos colegir. Bueno, salió de Abraham salió de Harán con su sobrino Lot, ¿verdad? Abraham, así como está la raíz, Ab es padre y Ram es muchos, mucho. Entonces, Abraham, digamos que la raíz más directa sería padre de muchos, ¿no? Bueno, entonces aquí está, bendeciré a quienes te bendigan y a quien te maldiga maldeciré. En ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Pero en el versículo 2 fíjese, dicen, sé tú mismo una bendición. Entonces, te convertiré en una gran nación. Deja a tu familia, etcétera, y yo te voy a mostrar, yo te voy a convertir en una gran nación y estaré a tu lado. Te bendeciré, etcétera. Entonces Abraham partió, según lo que le había ordenado el Señor. Lot se fue con él. Aquí Abraham tenía 65 años cuando nació de Harán, cuando salió de Harán. 65 años. Tal vez parezca una bobera, pero antes dijeron que Terah, Terah engendró a Abraham cuando tenía 60 años. Ay, aquí está mal, ¿eh? Es 75. Por favor, corrijan, una lapsus, es un lapsus. No es 65, es 75, aquí lo dice claramente. Shevim Shana. Shivim Shana. Son 75 años, como dice el griego, ¿verdad? 75 años. Bueno, pero entonces, si Terah tenía 60 años cuando engendró a Abraham, y Abraham tenía 65 cuando salió de Harán, entonces Terah, cuando Abraham salió, tenía 135 años. O sea, tenía Terah 60 años cuando engendró a Abraham. Y Abraham tenía 65 cuando salió, entonces Abraham salió cuando Terah tenía su papá 135 años. Pero él vivió 205 años. O sea que tal vez sea una tontería, pero cuando Abraham salió de Harán, su padre aún vivía. Bueno, ya está. Tomó a Sarai como mujer. Sarai quiere decir princesa, princesa, o más bien, eh, sí, princesa, Sara. Y Lot y todos sus bienes, que después vamos a ver que eran muchos. Y se fue a la tierra de Canaán. ¿No? Se fue a la tierra de Canaán. Ya vimos ahorita un poco ¿cómo se llama? Su itinerario. Y luego llega a Egipto. Llega a Egipto, es el mapa que les acabo de mostrar. Atravesó la tierra, o sea, toda Palestina por el centro, etcétera. Y después de ahí atravesó todo eso, se marchó y hubo hambre en la tierra y Abraham bajó a Egipto. Bajó porque se fue al sur, ¿verdad? A Egipto.
para permanecer ahí. Y entonces viene aquí un texto muy curiosito eh, de qué pasó con Sara y Abraham en Egipto. Lo voy a leer, pues un poquito curioso, y nos sirve un poco para distinguir las fuentes del Pentateuco. Miren, en cuanto se acercó para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, mira, sé que eres una mujer bella, ¿verdad? Los egipcios te van a ver y van a decir, es su mujer. Me matarán a ti y a ti te dejarán con vida. Claro, si están casados, lo matan a él y se quedan con ella. Por favor, di que eres mi hermana, para que me hagan bien por causa tuya y viva mi alma gracias a ti. O sea, y yo viva, ¿verdad? O sea, diles que eres mi hermana y te van a llevar al harem del faraón o del general o del lugarteniente que esté ahí. Te van a llevar a su harem y te van a hacer muchas cosas feas. Pero a mí no me van a hacer nada porque eres mi hermana. Entonces, hazme ese favor. Cuando Abraham entró en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era muy bella. La vieron los príncipes del faraón, se la ponderaron al faraón y la mujer fue tomada para la casa del faraón, al harem. Él trató bien a Abraham a causa de ella, o sea, le dio regalos por su hermana tan bonita. Tuvo ovejas, ganado, asnos, siervos y siervas, asnas y camellos. El faraón era generoso con Abraham porque Sara era muy bonita. El Señor hirió al faraón con fuertes plagas, incluso en su casa, por lo de Sarai, la mujer de Abraham. Este versículo nos indica que pasó tiempo suficiente, o sea, el faraón hace muchos regalos a Abraham, pero tiene plagas, ¿verdad? Incluso en su casa. Entonces ya aquí ya no estamos hablando de 1, 2, 3 días, probablemente meses. ¿No? En lo que se manifestaron las enfermedades, las plagas, o probablemente semanas. El faraón llamó a Abraham y preguntó, ¿qué me hiciste? ¿Por qué no me dijiste que era tu mujer? O sea, ¿quién sabe cómo se enteró el faraón que Sara no era hermana de Abraham, sino esposa? Y entonces va y le reclama. eh, ¿Por qué dijiste es mi hermana? De modo que yo la tomé para mí como mujer. Ahora resulta que es tu mujer, tómala y vete. O sea, el faraón de muy buena lid, ¿no? Se dio cuenta, quién sabe cómo, y va y le dice, oye, Abraham, tú me engañaste, pero yo obré de buena fe, bueno, de buena fe, en lo que puede haber ahí de buena fe, ¿no? Tómala y vete. Faraón dio órdenes acerca de él a sus hombres, lo escoltaron a él, a su mujer y a todo lo que tenía. Bueno, como ven, ese es un relato, digamos, muy neutral, ¿no? Casi, casi de una persona que está simplemente descubriendo sin hacer juicios. Yo no sé ustedes qué piensen de Abraham, pero a mí no me queda una bonita imagen de Abraham, ¿verdad? Por todo esto que pasó. Sin embargo, más adelante vuelve a pasar algo muy semejante y voy a tener que suspender esto para... eh, no, no, eh, aquí, ah, aquí mismo, en este mismo texto que les envié, lo que pasa es que no nos va a tocar verlo ahora. En el capítulo, fíjense lo que dice en el capítulo 20, a ver si lo tengo el capítulo 20, es el 21. Fíjense lo que dice en el capítulo 20. Ustedes juzguen, por favor. eh, Capítulo 20 del Génesis. Abraham partió de ahí hacia la tierra del sur, habitó entre Cadés y Sur y pasó la noche en Gerar. Abraham dijo de Sara, su mujer, es mi hermana. Abimelech, rey de Gerar, mandó tomar a Sara. Dios se dirigió a Abimelech en el sueño nocturno y le dijo, eres hombre muerto a causa de la mujer que tomaste, ella está casada. Abimelech no se había acercado a ella, no se había acercado a ella. Y dijo, Señor, ¿destruirás una nación aunque sea justa? No me dijo él, es mi hermana, y no dijo también ella, es mi hermano.
he obrado en esto con corazón íntegro y con manos inocentes. Dios le dijo en el sueño, también sé que obraste en esto con corazón íntegro, por eso te alejé por mi parte de ella y de que pecaras contra mí. Por ello no te permití tocarla. Ahora regresa la mujer del hombre, pues es un profeta. Él orará por ti y vivirás. Mas si no la regresa, sabe que morirán tú y todos los tuyos. Abimelech se levantó por la mañana, llamó a todos sus siervos y les dijo todas estas palabras a sus oídos. Las personas tuvieron mucho miedo. Abimelech llamó a Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé contra ti para que hicieras venir sobre mí y sobre mi reino un gran pecado? Las obras que no se hacen hiciste contra mí. Abimelech dijo a Abraham, ¿qué has visto para que hayas hecho esto? Abraham respondió, es que me dije, sin duda, no hay temor de Dios en este lugar y me matarán a causa de mi mujer. Además, verdaderamente es mi hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre, y llegó a ser mi mujer. Cuando Dios me hizo salir de la casa de mi padre, le dije, este es el favor que me harás en todos los lugares que vayamos. Dirás de mí, es mi hermano. Abimelech tomó ovejas, vacas, siervos y siervas, las entregó a Abraham y le devolvió a Sara, su mujer. Abimelech dijo, mi tierra está ante tus ojos, quédate donde te parezca. Dijo a Sara, he dado 1000 piezas de plata para tu hermano, eso será para ti una reivindicación a los ojos de todos los que están contigo y ante todos quedarás reivindicada. Abraham oró a Dios y Dios curó a Abimelech y a su mujer y sus siervas volvieron a tener hijos, pues el Señor había cerrado toda matriz en la casa de Abimelech a causa de Sara, la mujer de Abraham. Aquí ya hay algo muy raro, ¿verdad? Si el Señor había cerrado toda matriz, pues esto quiere decir que pasaron meses o semanas que Sara estuvo en el harén de Abimelech, ¿no? O cómo está eso de que había cerrado toda matriz y después de que regresa Sara, quedan curadas las mujeres. Por otro lado, me gustaría oír su opinión acerca de la comparación de estos dos relatos. A ver, ¿qué les parece? Ustedes que son Maestro, biblistas. Sí, Jerónimo. en el capítulo 20 dice que no, es hija de su padre, creo, pero o de su madre al revés, creo que ahí dice. O sea que no es como Media hermana. media hermana, ¿no? Sí. Y allá no dice eso, No, eso no lo dicen en el capítulo 12. ¿no? Y Ah, aquí dice que es media hermana. entonces aquí está disculpando a Abraham. ¿Lo ven? Ujú. Dice, no, es que no dijo mentiras porque si era su hermana, ájale, ájale, ájale. Suena a que lo está disculpando. ¿Qué más pueden ver en el relato? A ver, esta pregunta es más Sí directa. estaba permitido eso también. Sí, También claro, estaba dentro de ellos, de lo familiar, sí estaba permitido tener a un- a una una o media. dos personas, ¿verdad? La ley de Moisés, después, que es mucho después, prohibió eso. Pero antes, pues aquí no ha habido ninguna ley, no se ha dictado ninguna ley al No hay respecto. ninguna ley. En Mesopotamia era, digamos que era costumbre. A ver, mi pregunta va en este sentido. ¿Ustedes creen que es una historia que se desarrolló en dos tradiciones y que quedó, digamos, la misma historia en dos tradiciones un poquito diferentes, pero es la misma Sí, no es historia probable. al principio? ¿O son dos historias iguales que le sucedieron a Abraham y Sara? Eh, yo quisiera opinar algo, profe, si Sí, me lo sí. permite. Yo creo que se entiende que son dos historias iguales, de la misma manera que le pasó o que le va a pasar a Isaac y y a Jacob, ¿no? Se narra algo semejante a lo que vive Abraham. Ahora, la tradición, pues hay que ver que el libro es antiquísimo,
que sí trae una traición muy fuerte y que se conjugan, yo así lo veo, pero hay que detallar bien. Es ahí donde yo ahorita estoy atrancado en mi Biblia, viendo de qué manera o dónde está esa diferencia, dónde puede haber ese momento de diferencia entre un relato y otro posible relato semejante que están ahí sembrados. No sé si me expliqué. Sí, sí, sigamos analizando. Eh, Abraham se fue y dijo, es mi hermana. Abimelech mandó tomar a Sara, pero aquí dice que no la tocó, ¿verdad? Eh, Abimelech no se había acercado a ella. Después nos enteramos de que sí pasó un tiempo, porque habían dejado de dar a luz las mujeres de del pueblo de Abimelech, y luego volvieron a dar a luz. O sea, sí pasó un tiempo considerable, pero él no la tocó. Aquí hay una segunda disculpa. ¿Mm? Eh, Sara no fue tocada. En cambio, en el Génesis 12 está clarísimo que Sara fue parte del harén del faraón de Egipto. Aquí no, el Abimelech no la tocó. Pero además, Abraham no mintió porque si era su media hermana, ¿verdad? Este, y aquí Dios es muy, muy lindo, muy amable con Abimelech porque es justo. También como con Faraón, ¿verdad? Porque es justo. Y no les hace daño, pues, ni a los egipcios, ni a Abimelech y a su pueblo. Es un profeta. ¿Mm? Este, bueno, O sea que yo, en el faraón sí, ¿cómo? el faraón sí tocó a, Sí, claro, evidentemente. Sí, ¿lo vas a entender? Sí, claro que sí. En el capítulo 12, eh, ay, es que, es que el 14, en el capítulo 12, aquí está, este, Abraham en Egipto es en el versículo 10, disculpen, ¿eh? Aquí sí queda claro en el capítulo 12, cuando van a Egipto, que el faraón, que Sarai, queda en el harén del faraón. Ver, di que eres mi hermana, etcétera. Vieron que era muy fea, fue tomada para la casa del faraón. Él trató bien a Abraham a causa de ella, le dio muchos regalos, y luego vinieron ciertas enfermedades a la casa del faraón. O sea, cuando leímos esto dije, seguramente pasaron semanas o meses de Sara en el harén del faraón. Y aquí no dice que no la tocara, ¿no? ¿Quién sabe cómo se enteró? Allá sí hay una revelación de Dios a Abimelech, pero aquí no. ¿Quién sabe cómo se enteró? Y entonces Abimelech, perdón, el faraón regresa a Sara. Entonces yo noto dos cosas. En el Tratándose de Abimelech, en el capítulo 20, el relato quiere justificar a Abraham, porque realmente era su hermana. Pero miren, aunque realmente fuera su hermana, pues él la ofreció a Abimelech prácticamente. No, Sí, para que no hiciera nada. porque aunque fuera su hermana, hubiera dicho, es mi esposa, ¿no? Pero noten cómo es digamos, eh, una salida medio soncilla, medio sonsa. No es que si era mi hermana, pero era tu esposa y tenías que haberlo dicho. Y por el otro lado, pero el Abimelech no tocó a Sara, no hubo contacto sexual y entonces no le falló. Yo lo que veo aquí es que es el mismo relato. Y si ustedes leen las notas de su Biblia, el relato del capítulo 12 es yavista y el relato del capítulo 20 es eloísta. El eloísta es más profético, por eso dice es un profeta, Abraham, un profeta, y es más moralista, la tradición eloísta. Entonces, más bien, yo creo que es el mismo relato, la misma historia,
pero contada con diferentes tradiciones. Claro, si Abraham vivió sobre el 1800 antes de Cristo y esto se escribe sobre el 600 antes de Cristo, ¿verdad? Pasaron más de 1000 años. En realidad, las tradiciones pues eran cuentos que circulaban y que el autor tomó. Y aquí yo olfateo que se trata del mismo cuento, pero que se desarrolló en dos ambientes diferentes. Y como Jesús Alejandro señaló muy bien, algo muy parecido le va a parecer, le va a suceder a Isaac. Y dice uno, no será el mismo relato que pues cambian ciertas circunstancias, incluso los nombres, los lugares, pero es la misma historia que se desarrolló en diferentes áreas. Bueno, esto es, claro, eso es a ojo de, así de media calle, ¿no? Eh, Ustedes pueden tomar los relatos y compararlos, y van a ver que son, desde mi punto de vista, es la misma historia, nada más que se desarrolló en diferentes ámbitos, en diferentes épocas, y el autor que hizo el Génesis, pues pegó las historias sin darse cuenta que nosotros nos íbamos a dar cuenta. Bueno, y luego viene en el capítulo 12, desde luego, la promesa de Dios a Abraham, me salté un poquito, eh, de que sea una bendición o de que va a ser una bendición, ¿verdad? Esa promesa se repite varias veces a Abraham, ¿verdad? En el capítulo 15, Dios le promete a Abraham una gran descendencia, una tierra, y hace una alianza, un pacto, más bien un pacto, una promesa, ¿no? Porque no, una alianza, un pacto es yo te doy, tú me das, pero no, Dios le hace una promesa que es gratuita, ¿verdad? En el capítulo 17 vuelve a establecer la alianza de la circuncisión. En el capítulo 13, los versículos 14 a 18, ahorita lo vamos a ver, le repite. O sea, y luego en el capítulo 22, toda esta sección de Abraham está marcada por está jaloneada por esas promesas de Dios a Abraham, ¿verdad? Muy similares una a la otra. Vamos a tener tiempo de comentarlas. Después de este acontecimiento en Egipto, que, salvo su mejor opinión, a mí me deja muy mal sabor de boca con respecto a Abraham. O sea, Abraham sí, el padre de la fe y que muy santo y lo que ustedes quieran, sí, pero no era muy amable con su esposa. Claro, había que estar en su pellejo, ¿verdad? Y también en aquella cultura que no consideraba a la mujer. este, si en el Nuevo Testamento tenemos textos en los que habla de la mujer de una manera muy degradante, la mujer, dice Pablo, la carta a los Corintios, es imagen del varón, pero el varón es imagen de Dios. Y ya nomás con eso les dejo eso a reflexionar. O sea, Pablo, después de Cristo, no, como que no agarró mucho la onda de no digo dignificación de Jesús hacia la mujer, no, porque Jesús no la hizo digna, ella era digna de antes, del reconocimiento de su dignidad, que en la actitud de Jesucristo es palpable. Pues llegó Pablo y se echó todavía Imagínense 2000 años antes de Cristo, o 1800. Bueno, no nos detenemos más. Después viene en el capítulo 13 la separación de Abraham y de Lot, o sea, de tío y sobrino. Aquí puse Abraham con H, pero todavía no le cambia el nombre, es Abraham. Subió de Egipto con su mujer, todo lo que poseía, y con Lot hacia el Negev, o sea, hacia la tierra prometida, al sur, ¿verdad? Tenía mucha riqueza y todo eso, y entonces los pastores de Lot con los pastores de Abraham se pelearon y había problemas porque los pozos de agua y el agua que no alcanza, que primero nosotros, etcétera.
Y entonces decidieron separarse, ¿verdad? La tierra ya no soportaba que habitaran juntos, pues tenían muchas posesiones, hubo contiendas, y entonces Abraham, fíjese qué lindo Abraham con su sobrino. No haya contienda entre tú y yo, entre mis pastores y tus pastores, pues somos hombres hermanos, no hermanos, ¿verdad? Porque eran tío y sobrino, pero hombres hermanos en parientes, ¿no? No está toda la tierra ante ti, sepárate por favor de mí. Elige, fíjense qué lindo Abraham, elige dónde quieres ir. Y entonces Lot vio toda la ribera del Jordán, que todo estaba irrigado antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como un jardín del Señor. Y entonces le gustó esa parte, que es la parte sur del Mar Muerto, ¿verdad? Y dijo, ah, pues yo me voy a ir para allá. Esta decisión es importante porque miren el mapa. Aquí lo voy a hacer más. Aquí está el Mar Muerto, están en esta zona, este es desértico, ¿eh? Aquí estaría Jerusalén en ese punto, y de Jerusalén se desciende hasta el Mar Mediterráneo y de Jerusalén se desciende hasta el Mar Muerto, hasta el río Jordán que está aquí. O sea, digamos que esta cordillerita de aquí es, lo que divide el centro, ¿no? De norte a sur, de Palestina. Bueno, el caso es que aquí está la Sodoma y Gomorra, en esto donde estoy marcando, ¿verdad? Aquí es donde dice Lot, aquí me gusta. Claro que es una tierra, aquí parece lago y parece verde, pero el lago está a 400 metros bajo nivel del mar. Sea, no tiene un río que viene del río Jordán, ¿verdad? Del lago de Galilea, el río Jordán, que trae agua dulce, ¿verdad? Pero cuando llega aquí, el, el, el mar muerto está a 400 metros bajo nivel del mar y se llama mar muerto porque no tiene vida, es tan salado, o sea, imagínense millones de años teniendo un lago que no tiene salida al mar, pues es un pozo con agua y pongamos un pocito con agua y a los 3 días ya el agua está verde, a los 8 días está llena de lama. Bueno, imagínense, este mar es saladísimo, es varias veces más salado que el mar Mediterráneo. Si ahora que vayamos nos podemos meter a nadar ahí, pero ojo, no se puede nadar porque si una gotita te cae en los ojos, tienes que salirte y echarte agua dulce que te quema el ojo, ¿eh? Bueno, no se puede nadar porque es tan densa el agua que te empuja hacia arriba. ¿Han visto fotografías de gente acostada en el lago leyendo? Sí, porque, porque es tan densa el agua que no puedes nadar, no puedes flotar de pie, vaya, tienes que, la misma presión de agua te empuja a estar sobre el agua. Bueno, ese es el mar de la sal, el mar salado. Y en el sur, pues no hay zonas verdes y viñedos y árboles frutales, no. Es una región feraz, feraz. Pero a Lot le pareció bonita porque comparado, bueno, con toda la zona de acá, pues esto es muy desértico, ¿no? No es desierto de dunas tipo el Sahara, pues son mon- montañas desérticas, no, aquí no hay árboles y eso. No, es muy, muy, muy feraz la zona, ¿no? Desierto. Wilder- Wilderness of Paran, eso es desierto, ¿no? Por aquí llegaron los israelitas después de bajar a Egipto, lo vamos a ver en el Éxodo, y por aquí se asomaron a la tierra prometida, estando por aquí, se asomaron a la tierra prometida, dijeron, no, no podemos entrar. Pero esa era la tierra que Dios prometió a Abraham, ¿no? Cuando van bajando, cuando viene Abraham y le dice, mira, esto es lo que te voy a dar. Esta es la tierra que te voy a dar. La promesa va en dos sentidos, descendencia y tierra. Mira las estrellas, haré tu descendencia numerosa como las estrellas. Mira hacia el norte, al sur, al este, esa tierra te la voy a dar.
Sí, pero por el momento Abraham no tiene nada, ¿eh? No tiene nada. Entonces baja a Egipto y pasa eso y luego regresa. Bueno, ya les mostré el mapa. Como ven, bueno, yo creo que tener un mapa en estas circunstancias es importante. Desde luego que esa parte del sur del lago del Mar Muerto pues ya está desecada porque no es tan profunda, no era. Y como ya no dejan que el agua porque el agua que viene del río Jordán es dulce, pero a la hora de llegar al Mar Muerto se muere el agua, se sala y ya no hay vida, ni plantas ni peces pueden vivir ahí. Entonces, pues cada vez toman más el agua del río Jordán y la utilizan antes de que llegue. Entonces el río Jordán está perdiendo nivel, sistemáticamente está bajando de nivel, y ya la parte sur, que era la parte más baja, pues ya está prácticamente seca, ¿verdad? Bueno, entonces a Lot le gustó esa zona del sur, junto al lago Salado, junto al Mar Muerto, ¿verdad? Y Abraham entonces se fue más hacia el poniente, ¿verdad? Abraham se asentó en la tierra de Canaán y Lot se asentó en las ciudades de la ribera, acampó hasta Sodoma. Esto es importante por la historia que sigue. Los hombres de Sodoma eran muy malos y pecadores ante el Señor. Bueno, pues sí, ¿verdad? Entonces, de esto que sigue, eh, pues viene aquí otra promesa, ¿no? Otra promesa de Dios a Abraham, porque ya Abraham se separó de Lot y Dios repite la promesa del capítulo 12, que en realidad ahí al principio del capítulo 12 solamente le dice, vas a ser una bendición, ¿no? Pero aquí en el capítulo 13, versículo 14, le dice, levanta tus ojos y ve, desde el lugar en que estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el poniente y hacia el oriente, es la tierra que te voy a dar, a ti y a tu descendencia. Claro, no le ha dado nada. Es lo que te voy a dar, es la promesa. Y luego, o sea, es la tierra. Y luego haré tu descendencia como polvo de la tierra. Son las dos vertientes, ¿no? La descendencia y la tierra. Bueno, eh, ya está. Después viene el capítulo 14. El capítulo 14 es un texto raro, es como un meteorito que cae aquí en la narración que se conecta con Abraham y con Lot en la parte final, pero ciertamente es un texto raro que esté aquí. Eh, es 5 reyes contra 4, ¿verdad? Este, entre esos 4, bueno, voy a poner otra vez fíjense. Por eso yo quería mostrarles el mapita. Aquí está. Estos 4 reyes son reyes de esta zona, ¿verdad? De esta zona. De Siria, ¿sí? De Siria, del noreste, ¿verdad? Y habían sido amos y señores de esta ruta que va a conectar con Arabia. Porque ustedes dirán, bueno, Javier, pero si yo quiero venir de acá a Arabia, pues tomo este camino. No, porque esto es desierto, desierto. Todo esto es impracticable como camino. O sea, para ir de Ur a Israel no tomas ese camino, o sea, los ejércitos de Babilonia venían del norte, es decir, subían por toda la orilla del Tigris y luego descendían. O sea, esa es la ruta, ¿verdad? Tanto de ida como de venida. Y estos reyes dominaban esta zona del del río Jordán, del mar de Galilea, hasta el mar Muerto, ¿no? Y la ruta para ir a Arabia. Por eso es la guerra, que ya de antes eran guerras comerciales. Entonces resulta que los 5 reyes que estaban acá, este, derrotaron a los 4 reyes del norte, ¿verdad? Les habían servido, pero finalmente se rebelaron y los derrotaron, ¿verdad? Y entonces, después de eso
viene Abraham. Ah, pero se llevan a Lot, ¿verdad? Porque esa es la zona donde habitó Lot, ¿ven? Entonces se llevan a Lot. ¿Por qué a Lot? Pues porque Lot estaba habitando ahí. Por alguna razón me dijeron que Lot habitaba ahí. Y este cuento se conecta con Abraham y Lot solamente al final. Nos enteramos que ya cuando iban de camino de su victoria, se llevaron a Lot. Y entonces, este, entonces Abraham dijo, ah, no, a mi sobrino no se lo llevan. Y juntó a 318 hombres de, su, de los, de sus siervos que él tenía, de sus trabajadores, 318, y se fue a perseguir a los bandidos que se habían llevado a Lot, ¿verdad? Y sí lo rescató a Lot. Y entonces, después, a su regreso, a ver, pero discúlpeme. Bueno, ya no importa mucho eso. El caso es que viene Abraham y ataca la retaguardia que se había llevado a Lot y recupera a Lot, ¿verdad? Recupera a Lot. Y, ah, y entonces, de regreso, sale el rey de Salem, Melquisedec, Melquisedec, ¿verdad? Tomaron a Lot, sobrino de Abraham y sus bienes, y se fueron, pues él habitaba en Sodoma. Y entonces llegaron con Abraham y le dijeron, se llevaron a tu sobrino. Abraham escuchó que su hermano, pero no es su hermano, es su sobrino, había sido eso prisionero, movilizó a los hombres y los persiguió hasta Dan, hasta el norte. Por la noche se dividió, cayó sobre ellos con sus siervos, los derrotó, los persiguió hasta Joba. Aquí, claro, nos presentan una victoria aplastante de Abraham contra todos aquellos ejércitos, pero es muy probable que hubiera atacado a los que traían a Lot, ¿no? No a todos, y llevaban algo del botín que se habían llevado, ¿verdad? Y entonces recupera los bienes de Lot, etcétera. Y el rey de Sodoma salió a su encuentro después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él en el valle de Sabe, que es el valle del rey, ¿verdad? Melquisedec, rey de Salem. Melquisedec. Melqui quiere decir rey, ¿m? Y Sedec quiere decir justicia. Entonces, Melquisedec es rey de justicia. Rey de Salem, o sea, seguramente de Jerusalén, de Salem, sacó vino y pan, pues era sacerdote del Dios Altísimo, ¿m? Del Dios de él, el guión, del Dios Altísimo. Y fíjense lo que pasa, y bendijo a Abraham, este rey, bendijo a Abraham, bendito Abraham, del Dios Altísimo, dueño de cielos y tierra. O sea, Abraham es bendito del Dios Altísimo. Aquí le dice Dios Altísimo, él, el guión, él, el guión. Bendito Abraham, y luego en el verso 20 igual, bendito el Dios Altísimo, bendito Abraham y bendito el Dios Altísimo. Y está hablando Melquisedec, rey de Jerusalén o de Salem. Y ese señor, ¿por qué conoce al Dios Altísimo? Fíjense lo que dice en el versículo 21. El rey de Sodoma dijo a Abraham, déjame entonces, que entregó, bendito el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Le dio el diezmo de todo. ¿Quién a quién? A Abraham, a Melquisedec. Le dio el diezmo de todo lo que había recuperado. O sea, todo el botín que tenía, le dio la 10ª parte, el diezmo de todo, ¿verdad? El rey de Sodoma dijo a Abraham, déjame a las personas y toma para ti a la caballería. Ese es el rey de Sodoma. Y entonces Abraham le dice, no, 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 no.
alzo mi mano al Señor Dios Altísimo. Yo traduzco el Señor cuando en hebreo dice a Yahvé o Jehová. Note que las veces anteriores había hablado solamente de Dios Altísimo, pero aquí dice Abraham, levanto mi mano al Señor Dios Altísimo. Y es muy raro porque Yahvé es un nombre que no se había conocido. Claro, se dice que allá en Enoc, ¿se acuerdan? Enoc es el primero que invocó a Yahvé. Sí, pero después de eso no se vuelve a hablar de nadie que invocara a Yahvé, a Jehová. Este, entonces, aquí Abraham dice, levanto mi mano al Señor Dios Altísimo, a Yahvé. Y les hago notar en la nota que Yahvé está omitido en los 70 y en la Peshita, pero también está omitido en el Pentateuco samaritano. La Peshita es la versión siriaca, la 70 es la versión griega, y el Pentateuco samaritano no dicen aquí al Señor. Este, eh, al Señor Dios del cielo. Ven que en el griego dice, levanto mi mano hacia el Dios Altísimo. Claro, parece que aquí alguien le aumentó la palabra esta, al Señor, porque es un anacronismo. Bueno, el caso, no tomaré ni una cuerda, Abraham, perdón, no tomaré ni una cuerda ni una sandalia, no tomaré algo de lo que es tuyo. Así no dirás, yo enriquecí a Abraham. Porque le dice el rey de Sodoma, a Abraham, dame a los hombres y toma la caballería para ti, ¿verdad? Y entonces Abraham dice, no, 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 no voy a quedar con nada, todo te lo regreso. Dice Abraham, no, 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 no me quedo con nada. Así tú no vas a poder decir que tú me enriqueciste, ¿verdad? Este, eh, y no tomo nada. Pero bueno, antes dice que le había dado el 10 a Melquisedec. Bueno, entonces, nada excepto lo que comieron los jóvenes, etcétera, a ellos sí dale su parte. A ellos sí dale su parte. Bueno, aquí aparece entonces este Melquisedec, que es rey de justicia, rey de Salem, a quien Abraham le da el diezmo y que es sacerdote de El Elyon. Daría la impresión de que este Abraham reconoció en Melquisedec a un rey sacerdote, a un rey sacerdote justo y le rindió pleitesía, le rindió homenaje. O sea, no vuelve, o sea, siempre el sacerdocio de los dioses cananeos, pues está vituperado en el Antiguo Testamento. Este es el único caso en que a un sacerdote del Dios Altísimo, porque él, pues es el nombre de los dioses cananeos, Bet-El, por ejemplo. Pero aquí el Dios Altísimo, es aceptado, es reconocido por Abraham. Tal vez porque es rey de Jerusalén, ¿verdad? Y de cierta forma el autor nos está diciendo, en Jerusalén siempre ha habido un culto al Dios verdadero. Y entonces por eso Abraham reconoce. El caso es que este Melquisedec, que es un rey que cae como un meteorito, porque nunca se nos había hablado de él y nunca se vuelve a hablar de él, ¿eh? En el Salmo 110 se dice, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, porque ese salmo eh, compara el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de los levitas. Y aquí no existen levitas, todavía no ha nacido Jacob, el padre de los 12 hijos y el padre de Leví. Eso viene más después. Entonces, Jacob tiene 12 hijos y Leví es el elegido para que desempeñen las funciones sacerdotales. No exactamente Leví, sino sus hijos, su descendencia, su tribu. Entonces, bueno, Moisés era levita, Aarón era levita, en Aarón recae todo el sacerdocio desde el Sinaí, ya hablaremos de eso. El caso es que aquí estamos hablando de un sacerdocio antes de Leví.
Y el sacerdocio en Israel se concentró en los levitas. Y este es un sacerdote diferente, no es levita. Por eso el Salmo 110 dice, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. Y en la carta a los Hebreos, en los capítulos 5 a 7, el autor de la carta a los Hebreos desarrolla el sacerdocio de Melquisedec y dice, Jesús no era levita, no, Jesús no era levita, no era de la tribu de Leví, no era sacerdote, era de la tribu de Judá. Y entonces dice, pero es que Melquisedec tampoco era de la tribu de Leví. Y entonces el sacerdocio de Jesús es como el sacerdocio de Melquisedec. Ya ven la trascendencia que tiene la figura de Melquisedec, que aparece aquí y no vuelve a aparecer, más que en el Salmo 110, versículo 4. Bueno, Bien, sí, quería preguntarte, ¿es el Dios Altísimo? Hace referencia a Abraham, ¿verdad? Dijo al rey de Sodoma, alzo mi mano al Señor Dios del Altísimo. sí, Y era como hacer ahí, cómo entender ese juramento, como juramento, sí, y ese mandé, el león, el Yon. El el Yon John, quiere decir altísimo, el Yon sí, quiere decir altísimo. Entonces, pero él, hasta entonces no se había dicho que Yahveo era, ya se había dicho eso, no, ¿verdad? no, el nombre de Yahvé no se había dado. Les Sí, dije que sí, hay un texto ahí que está como chicha en bandeja, que dice que Enoc fue el primero en invocar a Yahvé, pero así cae como un relámpago esa noticia. Y luego viene aquí que el Señor, pero solamente en el texto hebreo, no está en la Peshita, no está en el griego, no está en el Pentateuco samaritano. Entonces olfateamos que alguien lo añadió, porque recuerden que el oh, nombre ujú, se lo revela sí, Dios a Moisés. Esto es más después, mucho tiempo después, Dios le revela el nombre a Moisés. Yo soy el que soy. Ese- sí, pero eso es una revelación muy posterior. Sin embargo, ya ven, aquí alguien le añadió eso. Pero en yes, cualquier caso está identificando a Yahvé de los israelitas con el Yon, con el Dios Altísimo, el Yon, el Dios Altísimo de Melquisedec. Por cierto, Moisés se casa con Sephora de la tribu de Madián y su suegro era sacerdote de Yahvé. El sacerdote, el suegro de Moisés era sacerdote de Yahvé, y ahí sí lo dice con todas sus letras. O sea que, digamos, pero ahí sí hace más sentido, porque Yahvé se le revela a Moisés estando con su suegro Jetro en el monte, en el Sinaí. Entonces sí se da a entender que la adoración de Yahvé o el conocimiento de Yahvé viene por la esposa de Moisés, Sephora, y por su papá, sacerdote de Yahvé. Pero bueno, ahí estamos en el ambiente del desierto, en la historia de Moisés, y a esa época corresponde la revelación del nombre de Yahvé. En cambio aquí pues es un anacronismo claro, ¿no? Bueno, este, después de esto viene otra vez las promesas divinas en el capítulo 15, ¿verdad? Después de estas cosas, la palabra del Señor se dirigió a Abraham en visión y dijo, no temas, Abraham, yo soy el escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Abraham dijo, Señor mío, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos y un hijo de Mesec de mi casa, que es Eliezer de Damasco? No me has dado descendencia y he aquí que uno de mi casa heredará lo mío. Pues claro, le había dicho, mira, te voy a hacer numerosa tu descendencia como las estrellas del cielo. Pero Abraham no tenía hijos porque Sara era estéril, Sara la princesa. Eso quiere decir Sara, princesa. Era estéril. Entonces dice, sí, me haces promesas, pero me voy a morir sin hijos y mi mayordomo Eliezer va a heredar todo, ¿verdad?
Y entonces Dios le dice, no te heredará él, sino uno que saldrá de tus entrañas. O sea, primer descarte, no va a ser tu mayordomo, va a ser un hijo tuyo, ¿verdad? Mira al cielo y cuenta las estrellas. O sea, es que es una promesa absurda, si me permiten la expresión, porque no tiene hijos y ya está viejo, ya está grande, no tiene hijos y me prometes que voy a tener hijos o una descendencia como las arenas del mar y las estrellas del cielo, pues no tiene sentido. Es como obligar a Abraham a tener fe cuando humanamente pues no hay posibilidades de tener fe, ¿verdad? Creyó en el Señor Abraham y se le reconoció como justicia. Ese es un texto, un enunciado muy famoso. Lutero lo hizo famoso. Abraham creyó y eso se le reputó como justicia, es decir, como lo adecuado con respecto a Dios. Creer pues, es lo justo. Y pero de ahí sacó Lutero, pues, digamos, unilateralidad de la justificación por la fe. ¿Verdad? La única manera de ser justo es tener fe. Las obras no cuentan. Bueno, y aquí está claro, ¿eh? Aquí está claro. Abraham no había hecho obras buenas que digamos que mereciera que fuera él el padre de la fe, no. Es una elección gratuita de Dios. Por eso decía yo, ni siquiera es alianza, porque Abraham no se compromete a nada, es Dios el que le promete cosas. Y aquí está, digamos, ese enunciado que ha hecho correr mucha tinta, ¿no? Por el protestantismo y luego por la contrarreforma católica. Eh, sí, sí, la justificación viene por la fe, pero las obras cuentan. Ya hablamos de eso. No se trata aquí de entrar en ese asunto, pero señalar que de ahí viene ese famoso enunciado. Y entonces le dijo Dios, yo soy el Señor quien te hizo salir de Ur. Yo soy el Señor, yo soy Yahvé. Fíjense cómo dice el griego, yo soy Dios, ego Theos. O sea, cambia. No le gusta decir el Señor porque es un anacronismo. Si vas a revelar el nombre de Yahvé hasta después, ¿por qué aquí lo pone, no? Eh, que te hizo salir de Ur de los Caldeos para darte esta tierra. Entonces ya está la posesión de una gran descendencia y aquí está la tierra. ¿En qué conoceré que yo la poseeré? O sea, los primeros 6 versículos hablan de la descendencia, ¿verdad? Y los versículos 17 a 21 hablan de la tierra. Y tienen un esquema muy similar, las dos promesas. Aquí adelante les pongo un cuadrito en que se pueden comparar las dos promesas, la de la descendencia y la de la tierra. Eh, Aquí está. Miren, en los primeros versículos, la palabra divina con una promesa. Aquí es de la descendencia. Y Abraham pregunta sobre la descendencia. No tengo hijos y un mayordomo me va a heredar. Y Dios le responde, ¿no? Uno que salga de tus entrañas te va a heredar. Y luego habla del destino de la descendencia y Abraham creyó. Aquí en los versículos 17 a 21 se habla de la tierra. La palabra divina con promesa sobre la tierra. Abraham pregunta sobre la posesión del país. Dios le responde, ¿verdad? Con un signo y habla del destino de la descendencia y hace una alianza o más bien una promesa de entregarle el país. Eh, Sara se dice, pues tenía 100 años. Bueno, aquí es donde le está diciendo, eh, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates. Como recuerdan, el río de Egipto está en el sur, ¿verdad? Y el río Grande pues, es el Éufrates. Entonces, toda esa tierra que comprende en la actualidad gran parte de toda la península del Sinaí y toda Palestina, pero todo Damasco, Líbano, hasta el Éufrates, ¿no? Y entonces ya después le dice cuáles son, ¿verdad? Eh, las tierras que va a poseer. Y entonces, aquí hay un rito, ¿verdad? Un signo
le dijo a Abraham, sabe que tu simiente será extranjera, pero esto es después. Entonces, le dice, yo te voy a dar esta tierra, ¿verdad? Y entonces le viene la pregunta de Abraham, ¿en qué conoceré que la voy a poseer? Así como con lo de, no tengo hijos, me va a heredar el mayordomo aquí. ¿Y en qué voy a conocer que voy a poseer la tierra? Y le respondió, toma para ti una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Y entonces los partió por la mitad. Eso es lo que hace Abraham, ¿verdad? Unas aves de rapiña bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las ahuyentaba. Aquí el sol se puso y una modorra cayó sobre Abraham, y un gran miedo se apoderó de él. Y entonces dijo Dios a Abraham, sabe que tu simiente será extranjera. O sea, eh, eso no le ha explicado Dios de qué se trata, pero Abraham sabe de qué se trata. En el Antiguo Testamento, cuando se habla de una alianza, se dice cortar una alianza o partir una alianza. ¿Por qué? Porque se partía un animal en dos, aquí son tres animales, se parten en dos y los que están haciendo alianza pasan en medio de las dos partes. Y el significado de este rito es que a mí me pase como a este animal partido en dos si no cumplo con mi parte de la alianza. Ahí es una alianza, ¿verdad? Porque el otro también dice que a mí me, o la idea es esa, ¿no? Que a mí me pase como a este animal partido en dos si yo no cumplo con mi parte de la alianza. Claro que aquí no es una alianza de Dios con Abraham, es una promesa, es gratuita. Lo único que tiene que hacer Abraham es creer, que ya es bastante. Pero en el versículo 13 le dice, sabe que tu simiente será extranjera, o sea, le está adelantando la película. Es como decir un spoiler, ¿verdad? Dicen los chavos. Le está adelantando la película. Tu simiente será extranjera en una tierra que no es suya. Los esclavizarán y serán humillados 400 años. Es una cifra redonda, pero más o menos, ¿eh? O sea, si Abraham lo ubicamos en el 1850 antes de Cristo, Isaac, Jacob, José, son tres generaciones de 30, 40, 50 años. Contémosle 200 años, del 1800 al 1600. Sobre el 1600 habrán entrado en Egipto. 400 años de esclavos sobre el 1200, sí, más o menos, ¿eh? O sea, Egipto, la salida de Egipto y esa historia de Moisés es sobre el 1200, 1250. Digo, por lo que podemos saber por otros caminos, ¿no? Investigativos. Pero aquí, desde luego, es una cifra cerrada, ¿no? Después va a decir que son 4 generaciones. Pues 4 generaciones muy generosas, de 100 años cada uno, ¿no? Una generación más o menos es de 30 años. Pero todavía vivían mucho tiempo en esta época. Este, yo juzgaré a la nación que los esclavice y Sí, después de eso, ¿sí? Yo juzgaré a la yo nación. siempre le pregunté a un maestro Está tu micrófono bloqueado, pero que sí. Abraham ahuyentaba las aves. Sí, Dice, unas aves de rapiña bajaron sobre el verso 11, sí. bajaron sobre los cadáveres, pero Abraham las ahuyentaba. ¿A qué se refiere eso? Sí, y nunca me pudieron decir, y sí, a veces lo invento, pero no sé. Yo acabo de leer hoy un comentario que dice que es simbólico y que son los enemigos del pueblo, las aves de rapiña, los enemigos del pueblo que están en contra de la alianza, ¿verdad? Y entonces Abraham tiene que ahuyentarlos. No me gustó la explicación, pero no me gustó. No sé a qué se refiere. Tampoco la modorra de Abraham. ¿Por qué tendría que estar modorro? Porque sí dicen que cayó el sueño del cansancio de la tarde. No, no sé. O sea, en resumidas cuentas, no, yo personalmente no tengo una explicación. Hoy en la tarde leí un comentario que decía que son los enemigos de la alianza de Dios con su pueblo y que Abraham tiene que ahuyentarlos simbólicamente. No, no me gustó. Así que no te respondo, Gerón.
Yo juzgaré a la nación que los esclavice y después de eso saldrán con muchas pertenencias. Sin embargo, tú irás con tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ya volvió al presente, ¿no? Porque aquello es, van a estar allá 400 años, pero tú vas a estar en buena vejez. Regresarán a la cuarta generación, ¿ven? Como si cada generación fuera de 100 años. Bueno, sucedió que al caer el sol, cuando oscureció, un horno humeante, una antorcha de fuego pasó entre aquellas dos mitades. Es decir, Dios sentencia esa, acepta esa alianza. Esa alianza que, insisto, no es una promesa. Ese día el Señor estableció una alianza con Abraham diciendo, eh, miren, en hebreo dice, en aquel día cortó Yahvé o Jehová, cortó Yahvé una alianza con Abraham. Esa es la expresión, cortar, y viene de eso, partir al animal. A tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Eufrates. O sea, toda esa inmensa zona, y aquí se juntan las dos promesas, la tierra y la descendencia. Bueno, después de esto viene, eh, y ven que vamos un poco a matacaballo, el Agar y el nacimiento de Ismael en el capítulo 16, ¿verdad? Volvemos las cámaras de televisión azteca a, a la realidad que está viviendo. Abraham no tiene hijos, tiene la promesa de que va a tener muchos hijos de él, ni siquiera de su mayordomo lo vaya a heredar. Y entonces Sarai, la mujer de Abraham, era estéril, no le había dado a luz, pero tenía una esclava egipcia cuyo nombre era, ¿verdad? Sí hay constancia, y les pongo una cita aquí en el comentario, de que en las leyes mesopotámicas se decía, si un varón no puede tener hijos, o sea, la esposa de un varón no puede tener hijos, puede la esposa darle a la esclava, y los hijos que tenga de la esclava son hijos de la esposa. Más o menos así está una ley, creo que en el código de Hammurabi. Pero entonces resulta aquí que a Sara tenía una esclava, Agar, que era egipcia. Y entonces le dijo a Abraham, el Señor me ha impedido engendrar, llégate a mi esclava y tal vez yo tenga hijos por medio de ella. Y Abraham dijo, pues ya vas, acepto, ¿verdad? Se la dio pues y Agar concibió, está embarazadita, está panzoncita, no ha nacido el niño. Y cuando ella vio que había concebido, tuvo desprecio hacia su señora, hacia Sara. Dijo, ay, yo tengo un bebé de Abraham y tú no tienes nada. ¿Mm? Entonces, fíjense, Sara, ¿eh? Sara dijo a Abraham, mi agravio sobre ti, o sea, mi dolor te incumbe, mi querido esposo. Yo puse a mi esclava en tu seno, pero al ver que concibió me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y Abraham le dijo a Sara, ahí está tu esclava, está en tu mano, haz con ella lo que esté bien a tus ojos. Segura que a Abraham le dolió perder la oportunidad de tener un hijo con la esclava, pero a Sara no le gustó nada que la esclava se le quería subir a las barbas. Sarai lo humilló, lo maltrató, y ella huyó de su presencia, ¿verdad? Y entonces el ángel la encontró, etcétera, y le dice, no, mira, no, tú regresa con Sara y tu hijo va a ser muy poderoso, ¿no? Va a ser muy poderoso. Este, haré de él un pueblo gigantesco, numeroso, será libre como los burros del desierto, vivirá en el oriente, está diciendo que va a ser nómada, va a andar sin ley, no va a obedecer a nadie, a todos les va a hacer la guerra, pero va a ser muy poderoso. Y su hijo va a ser Ismael. Y los árabes dicen, nosotros somos los ismaelitas, ¿verdad? En contraposición a los isaquitas, porque el otro hijo que le van a hacer a Sara va a ser Isaac. Y de ahí viene la promesa. Se va a cumplir después en Esaú, Jacob, y luego los dos hijos de Jacob y todo eso. Mientras que de Ismael, pues Dios hizo todas esas tribus del desierto, del oriente.
Y los árabes dicen, "Sí, nosotros somos los descendientes de Ismael". Bueno, pues vaya usted a saber, ¿no? Son cosas míticas, pero los árabes sí aceptan la Biblia a su manera, pero la aceptan. Y dicen, nosotros somos los descendientes de Ismael, descendientes de Agar, esposa de Abraham. Bueno, esclava de Abraham, sí, esclava de Sara, pero que engendró de Abraham, ¿verdad? Regresa a tu señora y humíllate bajo sus manos. El ángel del Señor le dijo, multiplicaré tu descendencia y no se podrá contar debido a su cantidad. El ángel del Señor le dijo, he aquí concebiste y darás a su hijo, y a quien pondrás por nombre Ismael. eh, Ishmael, Dios escuchó, Shema, él, o Dios escuchará. Pues el Señor escuchó tu aflicción. Ven, ahí está la etimología. Pues el Señor, Kishma, Adonai. Bueno, será un hombre indómito, etcétera. Ya está. Entonces aquí está en este capítulo, digamos, la historia de, de Ismael. Abraham tenía 86 años cuando Agar engendró a Ismael para Abraham. Entonces sí se quedó ahí, ¿verdad? Bueno, y luego en el capítulo 17, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios poderoso, anda en mí, y se integró. Otra vez la promesa. Pondré mi alianza entre tú y yo, te multiplicaré en gran manera la descendencia. Abraham cayó sobre su rostro y Dios le dijo, en cuanto a mí, mi alianza es contigo. Tú serás padre de muchas naciones. Aquí le cambia el nombre. No te llamarás más por tu nombre Abraham, sino Abraham, pues serás padre de muchas naciones. Eh, Ab, padre, Ra, muchas, naciones. Bueno, es una etimología un poco forzada, pero ahí está. Padre de muchas naciones. Te haré fructificar muchísimo, haré de ti naciones, etcétera. Y sí, pues es la promesa de la descendencia que ya le había hecho más antes. Estableceré mi alianza entre tú y yo, con tu descendencia después de ti, por sus generaciones, como alianza eterna, para que yo sea tu Dios y tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, en la otra parte, la descendencia y la tierra. Toda la tierra de Canaán para posesión eterna. Yo seré Dios para ellos como posesión eterna. Y tienen, digamos, la justificación bíblica del Estado de Israel, del sionismo. Es nuestra tierra porque Dios nos la dio. Es una, es una, un argumento teológico bíblico. Y los musulmanes dicen, bueno, pues a nosotros nos la entregó Alá, ¿no? En el siglo séptimo después de Cristo. Bueno, pero a nosotros más antes que ustedes, bueno, sí, pero antes de ustedes estaban los cananeos. Sí, pero Dios nos la dio, y a ellos se los dio su Dios. Sí, pero mi Dios tiene más bombas. Entonces ya estamos en otro lenguaje, con otros argumentos. Eh, y luego le establece la circuncisión como, digamos, como rito de pertenencia. Dios dijo a Abraham, en cuanto a ti, guarda mi alianza, tú y tu descendencia, después de ti por generación. Eh, y esto es el signo de la alianza, circuncidar a todos los varones. Entonces, cortar el prepucio del pene, ¿verdad? Es un rito, pues, ya, que se estableció de Dios con Abraham. Probablemente un rito, digamos, de salud, de salubridad, ¿verdad? El caso es que es un rito que es fundamental en el judaísmo. Circundarán la carne de su prepucio, este será una señal de la alianza entre ustedes y yo. Claro, entre ustedes los varones, ¿verdad? Todo varón en sus generaciones será circuncidado, etcétera. El nacido en tu casa y el comprado con dinero, ¿verdad? Que esté contigo tiene que ser circuncidado. Eh, el varón incircunciso que no sea circuncidado en la carne de su prepucio será expulsado de su pueblo. Es muy grave, o sea, parece, uno diría, "Ah, eso es una cosa muy,
digamos, muy física, muy material. Sí, pero es el signo de la alianza, de pertenencia al pueblo. O sea, el que no esté circuncidado no puede pertenecer. Y entonces viene aquí otra vez, pero ahora la promesa de que Sara va a tener un hijo. ¿Mm? Porque ya le había dicho, no te va a heredar uno, el mayordomo, tan, va a ser uno de tus entrañas, ¿verdad? Claro, tiene un hijo con la esclava Agar, sí, pero Agar y Sara no se llevan bien. Y ahora la promesa va a ser, no, 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 el hijo la descendencia que vas a tener va a ser de Sara. Entonces, ya no llamarás a Sara a tu mujer, a Sarai por su nombre, sino solamente será Sara, princesa, ¿verdad? La bendeciré y te daré por medio de ella un hijo. Se convertirá en naciones, etcétera. Abraham cayó sobre su rostro y se rió. Tenía 100 años Abraham. Entonces dice, yo voy a tener un hijo a los 99 años. A un hombre de 100 años le nacerá un hijo. Y Sara, una mujer de 90 años, dará a luz. Y se rió. ¿Se rió de quién se rió? Ay, Dios, pues ahora sí te manchaste. Sí te mandaste. ¿Cómo voy a tener un hijo? Abraham dijo a Dios que Ismael viva ante ti. Ismael, el hijo de Agar. Es que Dios, Abraham ya se había aficionado a Ismael, al hijo de Agar. Que él viva ante ti. Este, y Dios le dijo, Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Isaac. Isaac. Isaac viene, aquí está Yitzhak, y el verbo es tzahak, tzahak, que quiere decir reírse, reír, ¿no? Yitzhak, que quiere decir él reirá, futuro, él reirá. Y aquí en el nombre de Isaac pues está, tú te reíste, tontuelo de Abraham, tú te reíste. Claro, aquí está hablando Dios con Abraham, y Abraham es el que se rió, y Dios le dice, ya que te reíste, se va a llamar el río. Isaac quiere decir eso, el río. Con él estableceré mi alianza como alianza eterna después de ti, ¿no? En cuanto a Ismael, te escuché, lo bendigo y le haré fructificar, ¿verdad? Eh, pero confirmaré mi alianza con Isaac. El próximo año, Sara tendrá un hijo en sus brazos. Y entonces Dios se alejó de Abraham, ¿verdad? Y luego sigue, Abraham tomó a su hijo Ismael y a todos los nacidos de su casa y los circuncidó, porque ese fue el mandato, ¿no? Tenía 99 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Ismael tenía 13 años cuando fue circuncidado. Ese mismo día fueron circuncidados tanto Abraham como Ismael y todos los de su casa. Ya está cumplido el pacto. Y luego viene la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y hasta aquí yo voy a toda velocidad, pero aquí no voy hasta aquí voy a llegar. El Señor se le apareció, fíjense, el Señor, Jehová, Adonai, Yahvé, se le apareció en el encinar de Mamre. Estaba sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Es curioso, pero ahora que vayamos a Israel, vamos a viajar por el desierto y vamos a ver tribus seminómadas que viven en tiendas, ¿eh? Tiendas, y son muy hospitalarios, sobre todo si les vas a dejar unos dólares. Te sientan y te dan una tacita de té delicioso, fresco. Quién sabe cómo le hacen para tenerlo fresco en ese calor. Pero todavía hay tribus seminómadas, ¿eh? Allí en Israel, o sea, en Palestina. Alzó los ojos y vio que tres hombres, vale, dice aquí que el Señor, Dios, el Señor, el griego dice Dios, Joseos, pero luego dice que vio que tres hombres, a ver, vamos a seguir esto, ¿es Dios o son tres hombres? Al verlos corrió de la puerta de la tienda a saludarlos y se postró en tierra, Abraham entre ellos. Dijo, Señor, si encontré gracia a tus ojos, no pases de largo a tu siervo. Le está hablando a uno, pero eran tres. Que se traiga un poco de agua y se lavarán. Ah, ya no entendí, son tres. Descansen bajo. Yo traeré un trozo de pan y descansará tu corazón, su corazón. Después seguirán, puesto que vinieron a su siervo. Dijeron, sí, haz como dijiste.
Abraham se apuró a la tienda con Sara y dijo, apresúrate a preparar 3 medidas de harina fina, amásalas y haz pasteles. Abraham corrió también hacia el ganado, tomó un becerro tierno y bueno y lo entregó al criado, quien se apuró a prepararlo. Pues córrele, mátalo para que en la noche esté el pozole. Tomó mantequilla y leche que había preparado y las puso ante ellos, comieron bajo el árbol y estuvo de pie ante ellos. Le preguntaron, porque son tres, ¿no? ¿Dónde está Sara, tu mujer? Respondió, ahí en la tienda. Dijo, cierto que volveré a ti por este tiempo y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Dijo, ¿verdad? Uno de ellos, seguramente el Señor. Sara escuchaba en la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos entrados en años. Como ven, este es un relato o anterior o diferente del anterior, porque no está tomando en cuenta aquello de que le había dicho a Abraham y que Abraham se rió y todo esto. Aquí es un nuevo anuncio de que Sara va a tener un hijo. Había cesado de suceder a Sara lo que pasa a las mujeres, ya no reglaba. Sara se rió para sus adentros. Sara se rió. Sara. En el otro es Abraham el que se ríe. Y es lo mismo, ¿verdad? Batitzhak. Aquí es claro, es el femenino, por eso es la T. Pero es el verbo reír. Se rió para sus adentros pensando, en mi vejez tendré placer, siendo mi señora anciana, pues ya no tenían relaciones sexuales. Pues, y ella dice, pero pues ya no, ya no pasa nada entre nosotros, ¿no? El Señor dijo a Abraham, es el Señor. ¿Por qué rió Sara? O sea, le dice el Señor a Abraham, ¿por qué rió Sara? Pensando acaso verdaderamente daré a luz siendo anciana. ¿Hay algo imposible para el Señor? En el tiempo señalado volveré a ti por este tiempo y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me reí, no me reí. Pues tuvo miedo, pero él le dijo, sí, te reíste, canijilla, te reíste. Bueno, pero esto es porque el nombre, porque se va a llamar Yitzhak, el río. Por eso es insistencia de, sí te reíste. Pero es curioso que en el otro narración es Abraham el que se ríe y aquí es Sara. Los hombres se levantaron de ahí y pusieron la mirada en Sodoma. Quiere decir que se dirigieron a Sodoma. Los hombres. Abraham fue con ellos a despedirlos. Ah, ya está, ya está. Y luego eh, el Señor se dijo, el Señor está reflexionando, ¿acaso encubriré a Abraham lo que estoy pensando hacer? Pero entonces ya no sabemos quiénes se fueron, ¿verdad? Pero dice, los hombres se fueron seguramente dos, pero el Señor era uno de ellos. Vamos siguiendo esa línea. Y entonces el Señor se queda, porque dice se fueron, pero seguramente se fueron dos, y el Señor se queda. ¿Por qué? Porque se va a poner a platicar con Abraham. Pues Abraham será ciertamente una nación grande y poderosa, etcétera. Y entonces lo he conocido para que mande ta, 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 y entonces le voy a explicar lo que voy a hacer. El Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande, pues su pecado es muy grave. Voy a descender a ver si han obrado según su clamor, que llega hasta mí. Si no, lo sabré. Los hombres se volvieron de ahí y se fueron a Sodoma, los hombres. Abraham seguía de pie ante el Señor. Entonces el Señor se quedó, pero los otros se fueron. Abraham se acercó y preguntó, desde luego al Señor, porque los otros dos ya se habían ido. ¿Es verdad que vas a destruir con el justo el pecador? Y entonces ya viene esa historia que ustedes ya conocen. Entonces, no, si hubiera 50 justos, no voy a castigar a la ciudad, la voy a perdonar. Oye, Señor, pero ¿y qué tal si faltan 5 para 50? Por 45 justos que haya en la ciudad, no voy a destruir la ciudad. Oye, Señor, pero si hay 40, pues si hay 35, si hay 25, si hay 20, ¿m? Eh, si hay 10, no los voy a destruir. O sea, aquí lo que está indicando el Señor, Abraham, es que es un pueblo injusto, injusto, malo, malvado, gandalla, gañán, pecador, y que lo va a destruir, y que no va a encontrar 10 justos ahí. Es lo que le está diciendo. Este, ahora, no se dice qué pecados tenían, se dice que son pecadores, que son violentos ante Dios. No se dice cuál es su pecado. Javier está muy claro en una bola de maricones. No, eso no se dice.
¿Eran pedófilos? No, eso no se dice. ¿Eran gays? Eso no se dice eh, en ningún momento. Bueno, y entonces el Señor resolvió eso con Abraham, pero los otros dos fueron, y aquí dice, los dos ángeles llegaron a Sodoma. Ah, entonces no eran hombres, eran dos ángeles que venían con Dios. Yo estuve en una conferencia dos veces, 2 años diferentes, que dio un gran biblista mexicano, dominico, que vivió en Jerusalén, en la École Biblique de Jerusalén. Me dio clase en la Ponti y hizo exégesis de este texto que acabamos de pasar y dice que era la Trinidad. Claro que no se había revelado tal cual y entonces dice que el Señor, pero luego resulta que son tres y que son dos hombres y Dios, pero luego resulta que son dos ángeles y dice, no, pues es que en realidad es la Trinidad. Claro, otro profesor de la Ponti también dijo, y ahora sí, con toda tu ciencia te mandaste. Es una exégesis muy ingenua, pero es una teoría muy común. Incluso hay un cuadro, así un icono muy famoso de los tres visitantes de Abraham. Si lo ponen en internet y ponen imágenes, va a salir un icono muy famoso que está, digamos, representando la Trinidad. Y este exégeta decía, no, pues es la Trinidad que visitó a Abraham. Los dos ángeles, aquí los llama ángeles, llegaron a Sodoma en la tarde. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Los vio, se levantó a saludarlos. ¿Se acuerdan que Lot se había ido a esa zona del sur del mar Muerto? Y entonces va a recibirlos. Vuélvanse a la casa, quédense, etcétera. Y ellos dicen, no, descansaremos en la plaza. Les rogó con insistencia y se fueron con él a su casa, ¿verdad? Coció panes sin levadura, comieron, y antes de que se acostaran, los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa, desde el más joven hasta el anciano, todo el pueblo sin excepción. Entonces, mujeres, niños, ancianos, jóvenes, gordos y flacos, todo mundo rodearon la casa y le dijeron, ¿dónde están los dos hombres que entraron contigo anoche? Hazlos salir con nosotros para que los conozcamos. El verbo es yadá, conocer. Pero ese verbo se utiliza también para tener relaciones sexuales. Se dice, Adán conoció a Eva, y hablé sobre ello, tuvo relaciones con Eva. Y entonces querían violar a los dos ángeles. Si hubieran sabido que eran ángeles igual y no se atrevían, ¿verdad? Pero pensaban que eran dos hombres y que Lot no les había pedido permiso de hospedar en su casa. Ahora, vayan ustedes a saber si ellos ya estaban sobre aviso de que Dios iba a destruir la ciudad, ¿eh? Porque llegan aquí y dicen, no, no, ¿por qué andas recibiendo a estos dos? Entonces los quieren violar. O sea, ustedes se podrán preguntar, ¿los querían violar para disfrutar de ellos? Yo creo que no. Los querían violar para humillarlos y sobre todo a Lot, porque los había recibido sin pedir permiso al pueblo. Querían humillarlos, como hace un ejército cuando entra a una ciudad, ¿verdad? Todavía en la actualidad. Violan incluso a los hombres para humillarlos, más a las mujeres. Lot salió a la entrada, cerró la puerta detrás de él y dijo, hermanos, por favor, no hagan este mal. Yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Las haré salir con ustedes y harán con ellas como esté bien a sus ojos, pero no hagan esto con estos dos hombres, pues para eso entraron a la sombra de mi techo. O sea, no vayan a pensar que que Lot reconoció que eran el Padre, sí, perdón, el Hijo y el Espíritu Santo, o que eran dos ángeles. Eran dos hombres, pero habían entrado a su casa, y él dice a los sodomitas, les entrego a dos hijitas virgencitas que tengo, imagínense dos chiquillas de 12, 13 años. Hagan con ellas lo que quieran, pero estos no los toquen. Cada quien juzgue. Y dijeron, quítate. Y añadieron, vino como extranjero y ahora quiere juzgar. Este es el punto. Viene como extranjero y recibe a extranjeros sin pedir permiso. Pues ahí era el problema, ¿no? Te haremos peor que a ellos.
Acometieron con fuerza contra Lot y a punto estuvieron de tumbar la puerta. Los dos hombres sacaron su mano, hicieron entrar a Lot hacia ellos adentro, a la casa, y cerraron la puerta y cegaron, que estaban adentro, cegaron a todos los que estaban afuera, a todo el pueblo. Desde el pequeño hasta el grande, luchaban por el control, andaban perdidos todos, ¿no? Los hombres preguntaron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? ¿Algún yerno, tus hijos, tus hijas? Todo lo que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar. Pues nosotros vamos a destruir este lugar, ya que su clamor es grande ante la faz del Señor. El Señor nos envió a destruirla, ya ven la narración. Lot salió y dijo a sus yernos, a los que iban a tomar a sus hijas: levántense, salgan de este lugar, pues el Señor destruirá la ciudad. Pero eso fue como broma y les creyeron. Al rayar el alba, los ángeles apresuraron a Lot, dijeron: levántate, toma a tu mujer y a tus hijos que están aquí para que no seas destruido en la desgracia de la ciudad. Y luego ya saben que los sacaron los ángeles. No volteen, pero la esposa de Lot volteó y se convirtió en estatua de sal, y entonces le permiten entrar a un pueblito ahí cercano, y ellos hacen llover azufre y fuego del cielo que cae sobre esa ciudad y también sobre Gomorra. ¿Mm? Y la hunden en Sodoma y Gomorra, azufre y fuego. Este, y Dios las hundió en el lago, ¿verdad? Abraham se levantó temprano, fue al lugar en que había estado frente al Señor y vio luz madera y dijo: ah, caray, ya se consumó la destrucción. ¿Mm? Ya está, ya está. Y esta historia se ha utilizado mucho como un argumento contra los homosexuales. Dios no quiere a los homosexuales porque ya ven lo que hizo con Sodoma y Gomorra, por maricas los destruyó. Entonces hay que leer el texto con atención, o sea, eso es lo que se dice con mucha facilidad, lo he escuchado muchas veces, pero leyendo el texto, ellos querían violar porque eran gays, no, porque querían humillarlos, humillarlos. Aquí el asunto no era ser gay o no ser gay, porque estaban mujeres, niños, o sea, el pueblo no eran gays. Había, sí, a lo mejor había gays, pero el pueblo no era gay porque había mujeres y niños, ¿no? Y querían violar a aquellos porque los querían humillar, porque no debieron, Lot no debió haberlos recibido. Y nunca se dice en ninguna parte del libro que los pecados de los sodomitas fuera la sodomía, de ahí viene la palabra sodomía, de, de este acontecimiento de Sodoma. Nunca se dice que los pecados de Sodoma fueran ser maricas o homosexuales. Eso no se dice nunca. Y ni en toda la Biblia no se dice nunca, ¿eh? Cuando se acuerdan de Sodoma y Gomorra, cuando se habla muchas veces de Sodoma y Gomorra, se dicen los pecadores, ¿verdad? Por sus pecados, pero nunca se dice por ser homosexuales. Eh, Eso de que eran libertinos en cosas sexuales y que por eso los castigó, eso ya es después de Cristo, después del Nuevo Testamento es cuando se empieza a decir eso. Por otro lado, bueno, si aquí tenemos los sodomitas que rodean la ciudad, ¿por qué se destruyó también Gomorra? Mm, ya el argumento se perdió. Si Gomorra no estaba ahí, ¿por qué de Gomorra fue destruido? Y luego el libro de la sabiduría habla de la Pentápolis, las 5 ciudades. Bueno, miren, ya les dije yo que se está la parte sur, donde se asentó Lot, ya alrededor del Mar Muerto, ya esa parte está completamente desecada, ahí ya no hay agua, desde la peninsulita que se atraviesa hacia el sur ya no hay agua, está seco. ¿Ustedes creen que se han encontrado esas 5 ciudades? Cuevas, ¿verdad? Por ahí. ¿Mandé? Sí. Unas cuevas, parece que han encontrado que ¿Sí? probablemente, pero nada más. Un lugar Sí, no, probable, pero no. no una ciudad. Bueno,
No, Jesús habla de cuando manda a sus discípulos a evangelizar, que vayan de ciudad en ciudad y que si no los reciben, las ciudades que no los reciban serán como Sodoma y Gomorra. Peor, serán tratadas peor que Sodoma y Gomorra. Entonces, ya ves que porque eran homosexuales. No, no, no. Por no recibir a los enviados, a los apóstoles, como estos no recibieron a los dos ángeles, eh, por eso fueron. O sea, nunca en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo se dice que su pecado haya sido la homosexualidad. Y el relato no lo dice. O sea, nunca, nunca, ni siquiera se entiende que fueron castigados por ser gays. Nunca se dice eso, ni se da a entender. Fueron castigados porque eran injustos, pecadores, y Dios se dio cuenta, esos dos ángeles vieron y vinieron y vieron que era un pueblo injusto y lo destruyeron. Eso de la violación de los dos huéspedes de Lot, pues sí, era una humillación, ¿verdad? Pero el soldado que humilla, que viola a unos habitantes de un pueblo que no es que sea gay, es que es una manera de humillar al vencido, hombres y mujeres. Entonces, en resumidas cuentas, este capítulo 19 del Génesis no es un argumento en contra de la homosexualidad. Si queremos, bueno, ya dijimos unas conferencias sobre eso en los miércoles. La Biblia sí dice que a los homosexuales, a los que se acuestan con hombre como con mujer, hay que apedrearlos hasta que mueran, pena de muerte a ellos. Sí, sí, la condena. No estoy diciendo que no, o sea, la Biblia lo condena. Pero este texto no habla de eso. No solamente no lo condena, sino que no habla de eso. El tema de este texto es diferente. Uf, 8:57. Pero ya nos emparejamos. Aquí teníamos que estar en la segunda, en la tercera clase, en el Génesis 19. El próximo jueves vamos a terminar el ciclo de Abraham, ¿verdad? Que termina en el capítulo 25, y luego vamos con el ciclo de Jacob, y así vamos con el ciclo de José. 7 sesiones, 7 semanas para Génesis y 6 para el Éxodo. Espero que es mucho, no. Sí, se me puede criticar que no nos detenemos, pues es que no da tiempo, no daría tiempo nunca jamás en la vida para, para ver tantos detalles. Yo les envié ya la exégesis, mi traducción del todo el ciclo de Abraham, es el capítulo 25. Si quieren, adelantan la lectura y la próxima semana empezamos compartiendo sus opiniones. Y también, Javier, ya saben, cuando quieran hacer una eh, pregunta, un comentario, con mucho gusto me interrumpen y a todo. Sí, Jerónimo. Javier, Sí, me parece muy interesante todo la exégesis. La he así, a ojo así, pero bien, así de hormiguita, y está mejor, sobre todo la cuestión de los 70 está magnífica. Me gustó mucho, mucho, mucho toda la forma como vas interpretando la exégesis, sobre todo la raíz. Gracias, Javier. sí, no, al contrario, para mí es un gusto compartir con ustedes. Ahí tengo la traducción del texto hebreo y del texto griego. En este caso, en todo el Pentateuco, el texto griego está muy apegado al hebreo, porque es donde más tuvieron cuidado los judíos al traducir del hebreo al griego. Donde más tuvieron cuidado en el Pentateuco. Hay otros libros en que sí dices, pero aquí no dice eso, mi querido este, 70, mi querido griego. El hebreo no dice así. Hay un poco más de diferencias en otros libros, pero en el Pentateuco es muy ajustado. De todas maneras, resulta interesante ver ciertos detalles, ¿verdad? Que no están igual. Pero es muy similar. El texto hebreo fue muy conservado y traducido de una manera muy precisa, muy pegada al hebreo, al griego, ¿verdad? Pero bueno, siempre les voy marcando yo, en cada perícopa voy marcando la diferencia de los 70 con respecto
al hebreo para que si quieren entrarle por ese lado, pues también practican un poquito de hebreo y un poquito de griego, ¿verdad? Eh, pero bueno, también es para decirles, yo no estoy inventando, se me ocurre decir una cosa, ¿no? Hay detrás, pues, la traducción, por lo menos, de los dos textos y bastantes comentarios que siempre estoy leyendo en atención a ustedes, ¿verdad? Sí, Jesús. Ah, no, pensé que habías levantado la mano.